Yo nunca pensé que viviría una humillación así. Comenzó contando la madre entre lágrimas, recordando aquel día en que todo cambió. Con su rosario en mano y sus 3 hijos pequeños a su lado, ella había entrado a un auditorio donde un pastor predicaba a gritos contra la Iglesia Católica. No esperaba problemas, solo escuchar. Pero de pronto, delante de todos, el hombre la señaló con dureza. Tú eres idólatra por rezar con esas cuentas y por venerar imágenes. La multitud se volvió hacia ella. Algunos rieron, otros la miraron con desprecio. El corazón de la mujer se encogió. Quería defenderse, pero no sabía cómo. El pastor insistía. Mujeres como tú llevan a este país a la perdición. La idolatría es abominación delante de Dios. Ella apretaba fuerte su rosario, temblando, deseando desaparecer. Sus hijos, confundidos, preguntaban en voz baja: «Mamá, ¿qué pasa?». Y entonces, en medio de la tensión, alguien inesperado se levantó. Era el padre Luis Toro. Había llegado invitado a ese lugar para un diálogo, pero lo que encontró fue un ataque injusto. Caminó hacia adelante con paso firme, Biblia en mano, y se dirigió al pastor con voz clara: «Hermano, la palabra de Dios nos llama a la verdad, no a la humillación. ¿Por qué acusas a esta madre sin mostrar pruebas en la Escritura?». El auditorio enmudeció. Las cámaras de los celulares comenzaron a grabar. Todos sabían que algo grande estaba por suceder. El pastor, con mirada desafiante, respondió: «Porque la Biblia prohíbe imágenes. Éxodo 20 dice: «No te harás imagen ni semejanza». Sus palabras resonaron con fuerza, buscando convencer a la multitud. Pero Luis Toro, sin levantar la voz, replicó: «Sí, hermano. La Biblia prohíbe la idolatría, no los recuerdos sagrados. Dios mismo mandó a hacer imágenes en el Arca de la Alianza. Lo que tú haces no es defender la palabra, es usarla para condenar injustamente a esta mujer humilde». El auditorio hervía. Algunos seguidores del pastor gritaban «Amén», mientras otros miraban confundidos. La madre, con los ojos llenos de lágrimas, permanecía en silencio, abrazando a sus hijos. Luis Toro levantó su Biblia y con serenidad continuó: «Hermano, ¿acaso olvidas que en Números 21, Dios ordenó a Moisés hacer la serpiente de bronce y colocarla en alto para que el pueblo se sanara?». El público se agitó. Varios comenzaron a asentir al escuchar la referencia bíblica. El pastor frunció el ceño. «Eso fue diferente», gritó, intentando recuperar el control. Pero Luis Toro replicó con firmeza: «No, hermano, fue exactamente lo mismo. Una imagen que señalaba a Dios y no a la criatura. El problema no son las imágenes, sino adorarlas como si fueran dioses. Nuestra hermana no adora cuentas de rosario, sino que reza a Cristo, y el rosario solo la guía en oración». El auditorio estalló en murmullos. La tensión era cada vez mayor. Un joven en primera fila levantó la voz: «Es cierto, en mi casa tenemos imágenes, pero nunca las adoramos». El comentario fue seguido por aplausos. El pastor, incómodo, comenzó a caminar de un lado a otro, alzando su Biblia y gritando: «Ustedes siguen tradiciones humanas, no la palabra de Dios». Luis Toro se acercó, lo miró a los ojos y con calma respondió: «Hermano, la palabra misma nos manda a guardar las tradiciones que recibimos de los apóstoles. ¿O vas a borrar 2 Tesalonicenses 2:15? El silencio se apoderó del lugar. El sacerdote abrió la Biblia y leyó el pasaje en voz alta: «Así que, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que aprendisteis, ya de palabra o por carta nuestra». Luego alzó la vista. «Esto también es palabra de Dios. No puedes llamarlo idolatría porque no encaja en tu interpretación personal». El pastor tragó saliva, incapaz de responder de inmediato. El público estaba dividido, pero cada vez más atento a la defensa del sacerdote. El predicador, acorralado, buscó un nuevo ataque. «Pero ustedes se arrodillan ante estatuas, eso es idolatría». Algunos gritaron «Amén», reforzando su acusación. Luis Toro sonrió con serenidad y preguntó: «Hermano, ¿te arrodillas cuando oras?». El hombre respondió con fuerza: «Sí, ante Dios». Luis Toro replicó: «Pues nosotros también lo hacemos, pero frente a una cruz o imagen que nos recuerda a Cristo. Arrodillarse es un gesto del corazón, no de idolatría. ¿O acaso Josué no se postró en tierra ante el arca del Señor?». La multitud reaccionó sorprendida.
Algunos comenzaron a abrir sus propias Biblias buscando los pasajes mencionados. El pastor intentaba hablar, pero su voz ya no tenía la misma fuerza. Luis Toro continuó. No confundamos la señal con el significado. La madre que hoy señalaste no adoraba un objeto. Rezaba al Señor por la intercesión de su Madre Santísima. Y ese acto, hermano, es fe, no idolatría. El público aplaudió con fuerza, generando incomodidad en el predicador. La mujer, aún con lágrimas en los ojos, levantó el rosario como testimonio. Yo no adoro estas cuentas, yo oro a Cristo. Esto me recuerda los misterios de su vida y me da fuerza para seguir adelante. El auditorio se conmovió. Muchos se pusieron de pie para apoyarla. El pastor, molesto, alzó su voz. La Biblia condena a quienes se inclinan ante imágenes. Pero Luis Toro, con voz pausada, lo corrigió. La Biblia condena la idolatría, no la devoción. El sacerdote agregó. Éxodo 20 dice que no te harás imágenes para adorarlas como dioses. Nosotros no adoramos estatuas, adoramos a Cristo vivo. Tú mismo usas este libro impreso, la Biblia, como símbolo, pero nadie cree que el papel es Dios. Así es con nuestras imágenes. Símbolos que nos elevan al Señor. El público explotó en aplausos y gritos de apoyo. El pastor retrocedió unos pasos, sintiendo que su argumento se desmoronaba frente a la claridad del sacerdote. El ambiente estaba cargado de emoción. El predicador, con el rostro rojo de rabia, gritó. Ustedes engañan al pueblo con sus santos y vírgenes. Eso es paganismo disfrazado de fe. Sus palabras arrancaron aplausos de unos pocos, pero la mayoría esperaba la respuesta de Luis Toro. El sacerdote, levantando la Biblia, contestó. Hermano, ¿acaso no lees en Lucas 1:48 cuando María dice, «Todas las generaciones me llamarán bienaventurada»? ¿Quién eres tú para negar lo que Dios mismo inspiró? Los aplausos retumbaron en el lugar. La madre que había sido acusada lloraba, pero ahora de alegría. El pastor, nervioso, trató de alzar más la voz, pero sus gritos ya no convencían. Luis Toro añadió. Nuestra devoción no es idolatría, es amor a la Madre de Cristo, quien nos lleva siempre a su Hijo. No la adoramos, la honramos, como la misma Escritura manda. El público asentía con fuerza. Muchos comenzaron a gritar, ¡Viva la Virgen María! El falso predicador comenzó a retroceder, buscando un nuevo argumento, pero sus manos temblaban. El sacerdote dio un paso al frente y lo miró con compasión. Hermano, no uses la palabra para atacar a una madre humilde. Dios no nos manda a humillar, sino a edificar. Si realmente eres un predicador del Evangelio, tu deber es levantar a los débiles, no aplastarlos con acusaciones falsas. Un murmullo de aprobación se extendió por toda la sala. La tensión se transformaba en aprendizaje. El auditorio, que al principio estaba dividido, ahora escuchaba con atención reverente cada palabra del sacerdote. El predicador, acorralado, bajó un poco la mirada. Sus seguidores intentaban animarlo, pero la verdad pesaba sobre él. Luis Toro concluyó ese bloque diciendo, la verdad no necesita gritos para imponerse, solo necesita ser proclamada. Cristo mismo nos enseñó que conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El pastor trató de recuperar fuerzas. No me convencerás, la Iglesia Católica ha mentido al pueblo por siglos. Luis Toro respondió con calma. Hermano, si crees que todo lo que enseñamos es mentira, dime. ¿Quién guardó la Biblia que hoy sostienes en tus manos? Fueron siglos de iglesia, de mártires y santos que dieron la vida para preservarla. Tú predicas con la palabra porque la iglesia la protegió. ¿No es contradictorio atacarla usando el mismo libro que ella custodió? El silencio cayó. El público esperaba ansioso. El pastor intentó replicar, pero se trabó. La gente comenzó a murmurar. Tiene razón. Luis Toro levantó la Biblia y añadió. Cristo no fundó iglesias divididas. Fundó una sola iglesia sobre la roca de Pedro. Si quieres seguir al Señor, debes hacerlo en unidad, no inventando doctrinas que confunden. La claridad de sus palabras golpeó fuerte. Algunos seguidores del pastor bajaron la cabeza, dudando de lo que habían creído hasta entonces. La madre humilde, aún con el rosario en la mano, se levantó y dijo con voz temblorosa, Padre, gracias. Hoy entendí que no debo sentir vergüenza de mi fe. El público la aplaudió de pie. El pastor, sudando, golpeó su Biblia en la mesa como último recurso,
pero su rostro ya reflejaba desesperación. Luis Toro, sin perder la calma, le dijo: «Hermano, la verdad no se grita, se vive. Si quieres predicar, predica con amor, no con condena». El auditorio rugió en aplausos. Muchos grababan con sus celulares, sabiendo que ese momento se volvería viral. La escena era clara. Un predicador que buscó humillar a una madre indefensa quedó desenmascarado frente a todos, y un sacerdote que, con la palabra y la serenidad, mostró que la fe verdadera no divide, sino que une. La batalla no estaba terminada, pero el falso pastor ya había perdido gran parte de su credibilidad. El falso predicador respiraba con dificultad, como un boxeador cansado después de muchos golpes. Su discurso ya no sonaba tan seguro. La gente lo escuchaba, pero las miradas de apoyo se habían apagado. Decidió entonces atacar con un nuevo argumento. Los católicos creen en hombres. Siguen al Papa, no a Cristo. Su voz temblaba, pero aún buscaba una reacción. Algunos de sus seguidores gritaron: «Amén». Pero la mayoría se quedó en silencio, esperando la respuesta de Luis Toro. El sacerdote tomó la palabra. «Hermano, nadie aquí pone al Papa por encima de Cristo. El Papa es solo un pastor, un servidor, sucesor de Pedro, a quien Cristo mismo le confió las llaves del reino. ¿O acaso vas a negar Mateo 16, 18, 19? Abrió la Biblia y leyó el pasaje en voz alta. Su voz firme y clara retumbó en el auditorio. «Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia». El público explotó en aplausos. La palabra misma era la respuesta. El pastor se quedó sin habla por unos segundos. Intentó replicar. Pedro no era la roca, era Cristo. Luis Toro, sin inmutarse, replicó: «Cristo es la piedra angular, sí, pero él mismo llamó a Pedro roca y le dio autoridad. No fue casualidad, fue mandato divino. Negar eso es negar las palabras del Señor». El público asentía, mientras algunos evangélicos presentes guardaban silencio, sorprendidos por la claridad del argumento. La madre miraba emocionada, sintiendo que Dios mismo la defendía a través de aquel sacerdote. Luis Toro concluyó esa parte diciendo: «El que ama a Cristo ama también la iglesia que él fundó. No podemos separar a la cabeza del cuerpo. Cristo y su iglesia son uno solo». El auditorio respondió con un fuerte «Amén». El pastor, cada vez más acorralado, buscaba desesperadamente un nuevo argumento, pero su rostro mostraba el peso de la derrota. El predicador, sudoroso y nervioso, gritó con voz ronca: «Ustedes ocultan la verdad. La Biblia dice que no debemos llamar padre a nadie, y ustedes llaman padre a estos sacerdotes». Algunos de sus seguidores aplaudieron con fuerza, pensando que finalmente había encontrado un argumento irrefutable. El auditorio guardó silencio, esperando la réplica. Luis Toro se acercó despacio, levantó su Biblia y con serenidad contestó: «Hermano, ¿quieres que lo leamos juntos?». El sacerdote abrió en Mateo 23:9 y lo leyó en voz alta. «Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos». Luego explicó: «Cristo no prohíbe el respeto, prohíbe usurpar el lugar de Dios. San Pablo mismo se llamó padre de sus comunidades. ¿Acaso ignoras 1 Corintios 4:15? El público se agitó. Algunos comenzaron a buscar el pasaje en sus propias Biblias. Luis Toro leyó con voz firme: «Pues aunque tengáis 10,000 maestros en Cristo, no tendréis muchos padres, porque en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio». Luego miró al predicador y añadió: «Si Pablo se llamó padre, ¿por qué niegas que nosotros llamemos padre a quienes nos guían en la fe?». El auditorio estalló en aplausos. El pastor bajó la cabeza sin respuesta clara. Sus seguidores lo miraban confundidos. El sacerdote concluyó: «No se trata de títulos, se trata de la misión. Padre no es un reemplazo de Dios, es un reconocimiento de quienes engendran en la fe. Lo que Cristo condena es la soberbia, no el servicio». El público aplaudió de pie. El falso predicador apretó su Biblia contra el pecho, como un náufrago aferrado a un madero. Pero sabía que sus argumentos se le acababan. La batalla de ideas estaba claramente inclinada hacia Luis Toro. El ambiente estaba cargado. La gente ya no miraba al predicador con respeto, sino con sospecha. Intentando recuperar terreno, gritó: «Las imágenes, la Virgen, el Papa, todo eso es idolatría. Cristo es suficiente».
Su voz sonaba más a desesperación que a convicción. Luis Toro, con calma, respondió: Cristo es suficiente, hermano, y precisamente Él quiso tener madre, iglesia y apóstoles. No somos nosotros quienes añadimos, fue Él quien lo dispuso así. El público asintió con fuerza. Luis Toro continuó: ¿Quién eres tú para decirle a Cristo qué es suficiente y qué no? ¿Acaso tú sabes más que el Señor? Él escogió a María, Él fundó la iglesia, Él dio autoridad a Pedro. Nosotros no inventamos nada, simplemente obedecemos. La fuerza de sus palabras se imponía sin gritos, solo con la claridad de la verdad. El pastor temblaba. Sus argumentos parecían polvo frente a la escritura bien explicada. Un hombre del público levantó la voz: Padre, gracias. Yo era protestante y ahora entiendo que la iglesia no se aparta de Cristo, sino que lo sigue fielmente. El auditorio lo aplaudió con entusiasmo. El predicador se quedó sin habla, viendo cómo hasta algunos de sus propios seguidores comenzaban a dudar. Luis Toro, con tono humilde, añadió: No soy yo quien convence, es la palabra de Dios la que habla. Ella es la que ilumina, no mis palabras. La madre humilde, aún con el rosario en las manos, sonrió entre lágrimas. Sentía que su fe no solo había sido defendida, sino reivindicada frente a todos. El sacerdote se volvió hacia ella y le dijo: Hermana, tu fe es un testimonio. Nunca tengas miedo de mostrarla. Cristo escucha tu oración y bendice a tus hijos. El auditorio explotó en un aplauso ensordecedor, mientras el predicador apretaba los labios con frustración, cada vez más acorralado. El falso predicador levantó su Biblia una vez más, como queriendo imponerse por fuerza. Si estoy equivocado, que Dios mismo me calle ahora, gritó. Su voz sonó como un último intento desesperado de recuperar la atención. El auditorio guardó silencio por un instante, expectante. Luis Toro levantó el micrófono y respondió con calma: Hermano, Dios ya te ha respondido. No con rayos ni truenos, sino con su palabra que contradice cada una de tus acusaciones. La gente aplaudió con fuerza. El predicador, desesperado, comenzó a caminar hacia la salida, pero algunos de sus seguidores lo jalaban para que volviera. Luis Toro aprovechó el momento. La palabra de Dios no es un arma para destruir al débil, sino un bálsamo que sana. Este hermano vino a atacar, pero el Señor lo ha corregido delante de todos. El público gritó: ¡Gloria a Dios! El predicador apretaba los dientes, incapaz de sostener su papel de autoridad. Un joven desde el público preguntó: Padre, ¿cómo sabemos quién dice la verdad y quién no? Luis Toro respondió: Por sus frutos. El verdadero profeta no divide, construye. No busca fama, busca servir. Cristo dijo que un árbol se conoce por sus frutos. ¿Qué fruto vimos hoy? Gritos, acusaciones, humillación. Eso no viene de Dios. El auditorio respondió con un ¡Amén!, unánime. El predicador bajó la cabeza, derrotado moralmente. La madre, con voz firme ahora, declaró: Hoy aprendí que mi fe no es vergüenza. Mi rosario no es idolatría, es camino hacia Cristo. El público se puso de pie, aplaudiendo con lágrimas en los ojos. Luis Toro la abrazó y dijo: Así es, hermana. La fe auténtica no se esconde ni se apaga por las voces del error. El auditorio explotó en un aplauso ensordecedor. El predicador, arrinconado, buscaba una salida, pero su imagen ya estaba completamente destruida. La tensión del inicio se había transformado en victoria espiritual. El falso predicador, sin argumentos, se retiraba lentamente hacia el fondo del auditorio. Sus seguidores lo observaban con decepción. Mientras tanto, la gente rodeaba a la madre y a Luis Toro, agradeciéndole por haber defendido la fe con serenidad y claridad. El sacerdote, con humildad, dijo: No fue mi voz, fue la palabra del Señor la que habló. Ella es nuestra luz. El auditorio entero comenzó a orar. Se escuchaban voces elevando plegarias por la madre, por sus hijos, y hasta por el predicador que se había marchado avergonzado. Luis Toro los animó: Oremos también por él, porque el Señor puede transformar incluso el corazón más endurecido. Ese gesto de misericordia conmovió aún más a la multitud. Muchos lloraban sabiendo que habían sido testigos de algo que jamás olvidarían. Los celulares seguían grabando. En cuestión de horas, los videos comenzarían a circular por redes sociales, mostrando cómo un sacerdote había defendido con argumentos claros la fe católica frente a un ataque injusto.
Para muchos, sería la primera vez que escuchaban esas respuestas y descubrirían que la iglesia no está vacía de razones, sino llena de verdad. Lo que comenzó como humillación a una madre, terminaría siendo un testimonio público de la fuerza de la fe. Antes de despedirse, Luis Toro concluyó: nunca tengan miedo de mostrar su fe. Si alguien los acusa, recuerden que no están solos. Cristo está con ustedes, y su palabra es la defensa más poderosa. La multitud estalló en un aplauso final, coreando «¡Viva Cristo Rey!». La madre salió abrazando a sus hijos, con el rosario en alto y con el corazón lleno de esperanza. Esa noche quedó marcada en la memoria de todos como un triunfo de la verdad sobre la mentira. La noticia del debate se regó como pólvora. En redes sociales aparecían titulares improvisados. Sacerdote católico desenmascara a falso predicador. Madre humilde defendida en vivo. Los videos acumulaban miles de vistas en pocas horas. En cada clip se veía cómo el pastor gritaba, señalando a la mujer, y luego la serenidad con que Luis Toro lo corregía con la Biblia en mano. La diferencia era tan clara que muchos espectadores comentaban: nunca había visto a un sacerdote responder así. Mientras tanto, la madre descansaba en casa con sus hijos. Había llorado al recordar la humillación, pero también sonreía al pensar en la valentía del sacerdote que la defendió. Dios no me abandonó, repetía una y otra vez. Sus hijos, pequeños, preguntaban inocentemente: ¿ese padre nos defendió porque Jesús lo mandó? Ella los abrazaba fuerte y decía: sí, hijos, porque Jesús siempre está de nuestro lado cuando lo buscamos de corazón. Luis Toro, al ser entrevistado después del evento, respondió con humildad: no se trataba de un debate, sino de defender la dignidad de una mujer que fue señalada injustamente. La palabra de Dios no es un látigo para golpear, sino luz para iluminar. Sus palabras se volvieron virales. Muchos que antes habían dudado de la iglesia reconocieron la claridad y la fuerza con la que había respondido. El falso predicador, por otro lado, cayó en silencio. Sus redes sociales dejaron de actualizarse y sus seguidores comenzaron a disminuir. Muchos confesaban haber abierto los ojos. Nos dejamos llevar por sus gritos, pero no tenía fundamentos. Lo que parecía un triunfo para él terminó siendo su caída más grande. El auditorio que esperaba verlo vencer se convirtió en el escenario donde fue desenmascarado por completo. En los noticieros locales se hablaba del suceso. Un sacerdote venezolano responde con Biblia a acusaciones de un pastor, decían los titulares. Pero más allá de la polémica, lo que impactó fue la imagen de la madre humilde levantando su rosario con lágrimas en los ojos. Esa escena se volvió símbolo de fe sencilla y auténtica. La gente compartía la foto en redes con mensajes como: la fe de los humildes es más fuerte que los gritos de los soberbios. Los testimonios no tardaron en llegar. Personas que habían asistido contaban cómo habían sentido la presencia de Dios en medio del debate. No fue solo un enfrentamiento de palabras, fue una batalla espiritual. Y la verdad salió victoriosa, decía un joven testigo. Incluso algunos que eran protestantes confesaron en comentarios: me hizo pensar, necesito leer más la Biblia con otra mirada. Luis Toro, en su siguiente predicación, habló sobre lo ocurrido. El Señor nos advierte que vendrán falsos profetas. No debemos temer, sino estar firmes en la fe, porque su palabra nos da la victoria. Sus palabras resonaron como un eco de esperanza en todos los que lo escuchaban. No hablaba con soberbia, sino con la claridad de quien confía plenamente en la promesa de Cristo. Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. El auditorio que había sido escenario de tensión ahora era recordado como un lugar donde la verdad brilló con fuerza. Para la madre y sus hijos, fue una experiencia que nunca olvidarían. Lo que comenzó como humillación terminó siendo motivo de orgullo. Y para miles que vieron el video en sus pantallas, fue una lección clara. La fe no se destruye con gritos, se fortalece con la verdad. Con el paso de los días, la historia seguía viva. Miles de personas compartían los videos en distintos países. En comentarios aparecían frases como: yo también fui acusado de idólatra, ahora sé cómo responder. O, gracias Padre Luis Toro por defender nuestra fe. Lo que parecía un simple debate local en México se convirtió en un acontecimiento internacional que reforzó la identidad de muchos católicos en distintas comunidades. El falso predicador intentó dar explicaciones en una transmisión en vivo, pero pocos lo escucharon. Su tono ya no era desafiante, sino nervioso. Me malinterpretaron, decía. Pero la gente lo interrumpía con mensajes. No supiste responder. El Padre Toro te corrigió con la palabra. No engañes más.
Su autoridad se desmoronaba cada vez más y sus propios seguidores comenzaron a abandonarlo. Mientras tanto, Luis Toro no se detuvo. Siguió viajando, predicando y participando en nuevos encuentros. Nunca hablaba de su victoria. Siempre decía, fue la palabra de Dios la que triunfó. Esa humildad lo hacía aún más respetado. Sus enseñanzas alcanzaban a miles y muchos jóvenes se animaban a estudiar apologética para defender su fe con la misma claridad y respeto. La madre humilde, por su parte, se convirtió en un testimonio vivo. Su historia inspiró a otras mujeres de su comunidad, que comenzaron a reunirse para rezar el rosario juntas, sin miedo a ser juzgadas. Ella decía, «Si Dios me defendió en público, yo nunca me avergonzaré de Él en privado». Sus hijos crecían escuchando esa experiencia como parte de su vida de fe. Lo que empezó como dolor se transformó en semilla de esperanza. El episodio fue recordado como una advertencia. Los falsos profetas pueden levantar la voz, pero la verdad siempre los desenmascara. Los gritos confunden, pero la palabra ilumina, repetía la gente al compartir los videos. El rostro del predicador señalando a la madre contrastaba con la serenidad del sacerdote, y esa imagen se volvió inolvidable. Era la evidencia de que la fe auténtica no necesita imponerse con violencia, sino brillar con la claridad del Evangelio. En varias parroquias de México comenzaron a organizarse charlas inspiradas en lo sucedido. Si un sacerdote pudo responder con la Biblia, nosotros también debemos prepararnos, decían los fieles. Así surgieron nuevos grupos de estudio bíblico, donde católicos jóvenes y adultos aprendían a defender su fe. La batalla que había comenzado con un ataque terminó siendo semilla de formación y crecimiento para toda una comunidad. Luis Toro reflexionaba. Dios escribe derecho con líneas torcidas. Lo que parecía una humillación, terminó siendo una victoria para su pueblo. Su capacidad de ver más allá de la confrontación lo hacía diferente. No buscaba protagonismo, sino despertar la fe en quienes lo escuchaban. Esa noche quedó grabada en su ministerio como uno de los momentos en que la palabra mostró todo su poder. El falso predicador desapareció del escenario público poco a poco. Su nombre dejó de sonar, pero el testimonio de la madre y del sacerdote seguía creciendo. La gente decía, el diablo quiso avergonzar a una hija de Dios, pero terminó quedando en vergüenza él mismo. La lección era clara. Quien se levanta contra la verdad tarde o temprano cae, porque nada puede contra la luz de Cristo. El recuerdo de aquella noche permaneció vivo durante años. La madre siempre decía a sus hijos, el día que un pastor me llamó idólatra, Dios envió a su siervo para defendernos. Esa memoria los marcó profundamente, enseñándoles que la fe nunca debe esconderse. En su comunidad, cada vez que se rezaba el rosario, alguien recordaba el episodio con gratitud, como un ejemplo de que Cristo nunca abandona a los suyos. Luis Toro también mencionaba de vez en cuando lo ocurrido, pero siempre con humildad. No fui yo, fue la palabra. Cuando la verdad se proclama, ella sola se defiende. Esa frase se convirtió en un lema para muchos católicos que habían temido enfrentar acusaciones. Ahora sabían que la Biblia no estaba en contra de ellos, sino que era su mayor aliada. Los videos siguieron circulando por años, llegando a nuevos corazones. Muchos que los veían por primera vez escribían, «Me acusaron de lo mismo, y ahora sé que no era verdad». El testimonio se convirtió en un faro para católicos en todo el continente, recordándoles que no estaban solos, que su fe tenía fundamento y que siempre podían defenderla con amor. Así concluyó la historia. Un falso predicador que quiso humillar y terminó humillado. Una madre que pasó de víctima a testigo de fe. Y un sacerdote que, con serenidad y Biblia en mano, mostró que la verdad de Cristo jamás será vencida. El eco de aquella noche sigue vivo. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y el pueblo, fortalecido, nunca olvidó que la fe auténtica siempre se levanta victoriosa.